La almirante Sarah Chun estaba en el centro de comando de la estación terrestre Alpha, observando la enorme nave alienígena que flotaba en el espacio como una montaña de metal. Era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. La nave había aparecido hacía 3 días sin previo aviso, simplemente permaneciendo allí, en la órbita de la Tierra, esperando. «Están enviando otro mensaje», dijo el comandante Torres, con la voz tensa por la preocupación. Sarah asintió. Había leído el primer mensaje 100 veces. Las palabras eran simples pero aterradoras. La Confederación Galáctica quería hablar. Decían que los humanos se estaban expandiendo demasiado rápido por las estrellas. Decían que los humanos consumían demasiados recursos y no se preocupaban por otras especies. La nave alienígena pertenecía a una raza llamada los Borg. Parecían insectos gigantes con 6 brazos y brillantes ojos azules. Su líder, el alto juez Smean, había entregado el primer mensaje él mismo. Su voz era fría y dura, como metal raspando contra la piedra. «Los humanos son un problema», decía el mensaje. «Se reproducen como insectos. Consumen mundos sin pensar. Construyen armas en lugar de arte. La galaxia tiene reglas. Las seguirán o se enfrentarán a las consecuencias». Sarah recordaba el miedo en la sala cuando reprodujeron ese mensaje. Los líderes de la Tierra habían discutido durante horas sobre qué hacer. Algunos querían negociar. Otros querían luchar. Unos pocos sugirieron esconderse en mundos lejanos y esperar que los alienígenas se olvidaran de ellos. Pero Sarah sabía la verdad. Los alienígenas no estaban aquí para negociar. Estaban aquí para entregar un ultimátum. El segundo mensaje demostró que tenía razón. «Almirante Chun», dijo Torres, «la nave alienígena se está moviendo. Solicitan permiso para atracar». «Denegado», dijo Sarah rápidamente. «Diles que nos reuniremos con ellos aquí, en el espacio». 1 hora más tarde, Sarah flotaba en un pequeño transbordador entre las 2 enormes estaciones espaciales. La nave alienígena era aún más grande de cerca. Su superficie estaba cubierta de extraños símbolos que parecían moverse y cambiar cuando no los miraba directamente. El alto juez Smiron apareció en la pantalla de comunicación. Su rostro de insecto llenaba la pantalla, sus ojos compuestos reflejando la luz como cristales rotos. Cuando habló, las partes de su boca chasquearon y se movieron. «Almirante Chun», dijo, «traigo el juicio de la Confederación Galáctica. La humanidad ha sido declarada culpable de expansión excesiva y consumo de recursos. Han ignorado el orden natural de la galaxia». Sarah mantuvo la calma en su rostro, pero por dentro estaba furiosa. «¿Qué orden natural? Nunca antes nos habíamos encontrado con ninguno de ustedes. ¿Cómo podemos romper reglas que no sabíamos que existían?» «La ignorancia no es una excusa», replicó Smiron. «La galaxia pertenece a las razas antiguas. Hemos mantenido la paz durante 1.000.000 de años. Los humanos amenazan esa paz». «¿Cómo?», exigió Sarah. «¿Explorando el espacio? ¿Construyendo colonias? ¿Tratando de sobrevivir? Reproduciéndose sin límite, tomando recursos que pertenecen a otros, desarrollando armas de guerra en lugar de buscar la armonía». Los ojos de Smiron brillaron con más intensidad. «En 50 años, los humanos se han extendido a 300 sistemas estelares. Lo consumen todo y no devuelven nada». Sarah quiso discutir, pero sabía que era inútil. Los alienígenas ya habían tomado su decisión. «¿Qué quieren de nosotros?» «Sumisión», dijo Smiron simplemente. «Controles de población. No más de 1.000 millones de humanos en la galaxia. Límites tecnológicos. No viajar más rápido que la luz sin nuestro permiso. No tener naves militares más grandes que un transbordador. Rendición completa de todos los mundos coloniales más allá de sus 50 sistemas originales». Las palabras golpearon a Sarah como un puñetazo en el estómago. Querían enjaular a la humanidad, como animales en un zoológico. Querían detener el progreso humano y mantenerlos débiles para siempre. «¿Y si nos negamos?», preguntó ella. Smiron emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Entonces aprenderán por qué la galaxia teme a la Confederación». La transmisión terminó. Sarah miró fijamente la pantalla en blanco durante un largo momento, luego activó su comunicador. A todas las naves, a todas las estaciones, transmitió por la frecuencia de emergencia. «Aquí la almirante Chun. Código rojo. Prepárense para la evacuación inmediata de todas las colonias exteriores. Los alienígenas nos han dado una semana para rendirnos. No vamos a hacerlo».
La semana siguiente fue un caos. Las naves corrían entre sistemas estelares, transportando suministros y personas. Algunas colonias se negaron a irse. Otras empacaron todo lo que pudieron y huyeron hacia el borde del espacio conocido. El gobierno de la Tierra se dividió en facciones, algunas exigiendo la rendición, otras apoyando la decisión de Sara de resistir. En el último día, Sesmiron regresó con una flota. Sara nunca había visto tantas naves en un solo lugar. Llenaban el espacio alrededor de la Tierra como un enjambre de langostas metálicas. Cada nave era del tamaño de una ciudad. Sus armas podían partir planetas por la mitad. Última oportunidad, almirante, dijo Sesmiron. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Sara miró a su alrededor en el centro de comando a sus oficiales. Estaban asustados, pero estaban listos. Pensó en su hija en Marte, en su hijo al mando de una nave colonial cerca del borde. Pensó en todos los humanos que habían trabajado tan duro para alcanzar las estrellas. No, dijo simplemente. Los ojos compuestos de Sesmiron destellaron. Entonces han elegido la extinción. El ataque comenzó con luz. Brillantes rayos de energía salieron disparados de las naves alienígenas, pero no apuntaron a las naves humanas. En su lugar, golpearon los portales de salto que conectaban los sistemas estelares. Uno por uno, los portales explotaron en ráfagas de espacio-tiempo retorcido. Observaron con horror cómo la red de viajes más rápidos que la luz de la humanidad se colapsaba. Las colonias quedaron aisladas unas de otras. Las líneas de suministro se desvanecieron. Las naves atrapadas entre sistemas quedaron varadas en el espacio vacío. No están tratando de matarnos, susurró Torres. Nos están aislando. La segunda oleada del ataque fue peor. Los alienígenas usaron armas que Sara no entendía, dispositivos que curvaban el propio espacio. Los sistemas estelares comenzaron a moverse, no los planetas ni las estrellas, sino el espacio a su alrededor. Las colonias humanas fueron empujadas lejos del centro de la galaxia, forzadas hacia el frío vacío en el borde de los brazos espirales. Miles de millones murieron en el caos. Las naves se estrellaron contra los planetas mientras la gravedad cambiaba sin previo aviso. Las estaciones espaciales colapsaron cuando el tejido de la realidad se retorció a su alrededor. Mundos enteros fueron arrojados al vacío entre galaxias, sus poblaciones condenadas a congelarse en la oscuridad. La nave insignia de Sara fue atrapada en una de las tormentas espaciales. Sintió que la nave temblaba mientras la realidad se curvaba a su alrededor. A través de los visores, vio cómo la Tierra se hacía cada vez más pequeña a medida que eran alejados de su hogar. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo señales de emergencia de toda la flota. Todos están siendo empujados hacia el borde. Los alienígenas nos están arriando como ganado». Sara se aferró a su silla de mando mientras otra ola de espacio retorcido los barría. Podía ver otras naves humanas en la distancia. Todas ellas siendo empujadas en la misma dirección, lejos del cálido centro de la galaxia, lejos de los mundos ricos y las concurridas rutas comerciales, lejos de todo lo que la humanidad había construido. «Abran todos los canales», ordenó, «a todas las naves humanas, a todas las colonias que aún puedan oírnos». El sistema de comunicación cobró vida con un crepitar. Miles de voces llenaron el puente. Gente asustada pidiendo ayuda, pidiendo órdenes, suplicando saber qué estaba pasando. Sara respiró hondo. Cuando habló, su voz era tranquila y clara, cortando el caos como una cuchilla. «Aquí la almirante Sara Chuna todas las fuerzas humanas. Los alienígenas querían que nos fuéramos porque temían en lo que podríamos convertirnos. Nos han arrojado la oscuridad en el borde de la galaxia, pensando que moriremos aquí como animales». Hizo una pausa, viendo cómo la Tierra desaparecía detrás de ellos mientras la tormenta espacial los arrastraba. «Pero cometieron un error. No nos mataron. Solo nos enseñaron que la galaxia pertenece a los fuertes. Y cuando regresemos, seremos más fuertes de lo que jamás imaginaron». La transmisión terminó a su alrededor. El vacío entre los brazos espirales se extendía infinitamente en todas direcciones. La humanidad había sido arrojada a la oscuridad, pero seguían vivos y estaban muy furiosos. Habían pasado 70 años desde el exilio. El doctor Marcus Bow flotaba en el frío vacío del espacio, pero no llevaba un traje espacial. Su piel había cambiado, volviéndose gruesa y oscura como el cuero. Pequeños orificios a lo largo de su cuello se abrían y cerraban, filtrando oxígeno de los escasos gases que flotaban entre las estrellas.
Sus ojos se habían agrandado, mejor adaptados a la tenue luz del borde de la galaxia. En esto se habían convertido los humanos. Marcus se impulsó a través del espacio usando pequeños chorros integrados en su columna vertebral. A su alrededor, el asentamiento humano del nuevo santuario no se parecía en nada a las estaciones espaciales que sus antepasados habían construido. Las estructuras estaban vivas, cultivadas en lugar de construidas. Pulsaban con un lento latido y respiraban a través de poros en su casco. «Las naves de cosecha están listas», dijo Elena Vázquez, nadando a su lado. Había sido su estudiante una vez, cuando los humanos todavía necesitaban aire para respirar. Ahora era otra cosa, algo nuevo. Sus brazos se habían dividido en los codos, dándole 4 manos para trabajar. Branquias a lo largo de sus costillas se abrían y cerraban mientras hablaba. Marcus asintió. «¿Cuántas?» 12 naves. Cada una puede procesar una luna pequeña en 3 días. La voz de Elena tenía un extraño armónico, como si 2 personas hablaran a la vez. Las tripulaciones están ansiosas por probar los nuevos sistemas de biointegración. Nadaron por el espacio hacia las naves de cosecha. Las naves parecían más insectos gigantes que naves espaciales. Sus cascos eran segmentados y flexibles. Tentáculos colgaban de sus partes inferiores, moviéndose con anticipación. Dentro de cada nave, Marcus había cientos de humanos que habían cambiado incluso más que él. La primera nave a la que entraron se llamaba la Devoradora. Su capitana había sido una mujer llamada Lisa Park. Ahora era algo entre humana y máquina. Su cuerpo estaba fusionado con el sistema nervioso de la nave. Cables salían de su columna vertebral hacia las paredes. Su conciencia se extendía por toda la nave. «Marcus», dijo, su voz saliendo de los altavoces de toda la nave. «Los exploradores exteriores han encontrado algo interesante. Un mundo muerto rico en metales raros, sin presencia alienígena en 50 años luz». «Perfecto», replicó Marcus. «Veamos qué pueden hacer nuestros hijos». La flota de cosecha se movió hacia el planeta muerto como una manada de depredadores hambrientos. Marcus observó desde el puente de la Devoradora mientras se acercaban a su objetivo. El mundo era gris y sin vida. Su atmósfera había sido barrida hacía mucho tiempo por los vientos solares. Pero los sensores mostraban vastos depósitos de metales y minerales bajo la superficie. «Comenzando la fase 1», anunció Lisa. La primera nave en llegar al planeta fue la más pequeña, una nave exploradora llamada la Sonda. Aterrizó en la superficie e inmediatamente comenzó a cambiar. Su casco se abrió como una flor, revelando zarcillos retorcidos que se enterraron en el suelo. En cuestión de minutos, la nave se había extendido por varias millas de la superficie del planeta. «Análisis de minerales completo», informó el capitán de la sonda. «Hierro, titanio, elementos de tierras raras, biomasa suficiente en el subsuelo para una conversión completa». Marcus sonrió. Este era el momento por el que había estado trabajando durante décadas. «Comiencen la cosecha», ordenó. Lo que sucedió a continuación habría horrorizado a los humanos de hace 70 años. La sonda liberó miles de millones de organismos microscópicos en la corteza del planeta. Estas criaturas, en parte máquina y en parte tejido vivo, comenzaron a descomponer la roca y el metal a nivel molecular. Se multiplicaron rápidamente, extendiéndose por el planeta como una infección. Las otras naves de cosecha aterrizaron y añadieron sus propios enjambres de convertidores moleculares. En cuestión de horas, la superficie del planeta comenzó a cambiar. La roca se convirtió en líquido. El metal fluía como agua. La estructura misma del mundo estaba siendo desmantelada y reconstruida. Marcus observó a través de sensores esparcidos por el planeta cómo se aceleraba la conversión. En las profundidades de la superficie, antiguas bacterias que de alguna manera habían sobrevivido a la muerte del planeta fueron absorbidas y analizadas. Sus códigos genéticos fueron copiados e integrados en la base de conocimiento colectivo humano. «Estamos aprendiendo», dijo Elena a su lado. «Cada mundo que cosechamos nos hace más inteligentes, más fuertes». Al final del primer día, la mitad del planeta había desaparecido. No destruido, sino transformado. Las materias primas se habían convertido en nuevas naves, nuevos humanos, nuevas tecnologías. Los convertidores moleculares habían construido fábricas que construían más fábricas. Crecimiento exponencial en acción. Marcus descendió a la superficie del planeta, o lo que quedaba de ella. El suelo bajo sus pies era suave y cálido, como carne viva. A su alrededor se levantaban estructuras que desafiaban una descripción fácil.
Parecían edificios, pero respiraban y se movían. Eran naves, pero también estaban vivas. «Magnífico», susurró. Una joven humana se le acercó. Había nacido en el espacio después del exilio, y su cuerpo lo demostraba. Sus extremidades eran más largas y delgadas que el modelo humano original. Sus dedos terminaban en puntas afiladas que podían cortar el metal. Lo más llamativo eran sus ojos, que no tenían pupilas, sino que mostraban patrones arremolinados de luz. «Doctor Wolf», suspiró ella, «las muestras del núcleo profundo están listas para su análisis». Marcus la siguió hasta lo que parecía un corazón palpitante del tamaño de un edificio. Esta era la unidad central de procesamiento de la operación de cosecha. En su interior, los materiales del núcleo del planeta estaban siendo descompuestos y analizados. Cada átomo fue catalogado, cada depósito mineral mapeado y convertido. Pero el verdadero premio era el conocimiento. «Encontramos algo interesante en las rocas profundas», dijo la joven. «Restos fosilizados de una antigua civilización. Los convertidores han extraído su memoria genética». Marcus sintió que su pulso se aceleraba. Esto era lo que hacía a los humanos diferentes de otras especies. No solo tomaban recursos, lo tomaban todo. Cada fragmento de conocimiento, cada fragmento de tecnología, cada rastro de innovación biológica. «Muéstrame», dijo. Los datos fluyeron directamente a su sistema nervioso mejorado. Imágenes e información de una raza que había muerto millones de años atrás llenaron su mente. Vio sus ciudades, su arte, su ciencia. Aprendió cómo había manipulado la gravedad y curvado el espacio a su voluntad. «Añádelo al colectivo», ordenó. En cuestión de minutos, cada humano en la flota de cosecha tuvo acceso a conocimiento antiguo. Comenzaron a incorporar las nuevas tecnologías de inmediato. Las naves empezaron a remodelarse, adoptando sistemas de manipulación de la gravedad basados en los diseños de los alienígenas extintos. Así era como los humanos habían sobrevivido en el vacío, no permaneciendo iguales, sino convirtiéndose en algo nuevo. Cada mundo que cosechaban los hacía más fuertes. Cada civilización muerta que encontraban se sumaba a sus capacidades. Al tercer día, el planeta había desaparecido por completo. En su lugar flotaba una nube de nuevas naves y estructuras. La flota humana había duplicado su tamaño. Cada nave era más avanzada que las naves con las que habían llegado, incorporando tecnologías de la antigua civilización que habían absorbido. Marcus estaba en el puente de una nave recién cultivada, observando las operaciones finales de limpieza. Diminutos organismos carroñeros barrían el espacio donde había estado el planeta, recogiendo hasta la última partícula de materia. «¿A dónde ahora?», preguntó Elena. Marcus consultó las cartas estelares que ahora existían como patrones de luz en su cerebro mejorado. El sistema habitado más cercano estaba a 200 años luz de distancia, demasiado lejos para su tecnología actual. Pero los exploradores habían detectado algo más. «Allí», dijo, señalando una estrella distante. «Los sensores de largo alcance muestran estructuras artificiales, probablemente una estación minera automatizada». Elena sonrió, y Marcus notó que sus dientes se habían vuelto afilados y metálicos. «¿Aliens? Tal vez. O tal vez solo sus máquinas. De cualquier manera, aprenderemos algo nuevo». La flota de cosecha comenzó a moverse hacia su próximo objetivo. Detrás de ellos, el espacio donde una vez orbitó un planeta estaba vacío, excepto por algunos asteroides a la deriva. No habían dejado nada atrás, ni ruinas, ni escombros, ni señal de que un mundo hubiera existido allí. Esta era la nueva forma humana. Lo tomaban todo y no devolvían nada. Aprendían de cada encuentro y se hacían más fuertes con cada victoria. Los alienígenas que los habían exiliado pensaban que los humanos eran peligrosos cuando se extendieron por 300 sistemas estelares. No tenían idea de lo que se avecinaba. Marcus cerró los ojos y sintió la conciencia colectiva de su gente. Millones de mentes unidas, compartiendo conocimiento y propósito. Recordaban la tierra, recordaban la humillación del exilio, recordaban a los miles de millones que habían muerto en el vacío, y eran pacientes. Se harían más fuertes, aprenderían más, se convertirían en algo que la galaxia nunca antes había visto. Los alienígenas que los habían desterrado pagarían por su error, pero todavía no, no hasta que los humanos estuvieran listos. Allá afuera, en la oscuridad entre los brazos espirales, la evolución continuaba, y estaba hambrienta. El capitán Seay había estado patrullando el borde galáctico durante 3 años, y estaba aburrido.
La Armada Altarion consideraba el servicio en el borde una asignación de castigo. Nunca pasaba nada aquí, en el frío vacío entre los brazos espirales. Las únicas cosas que se encontraban eran rocas muertas y el ocasional escondite de piratas. La mayoría de los capitanes intentaban evitar las asignaciones en el borde, pero Seai en realidad disfrutaba de la tranquilidad. Su nave, el Orgullo Estelar, era un crucero moderno con una tripulación de 200. Estaban investigando informes de extrañas lecturas de energía cerca del sector del vacío, donde los humanos habían sido exiliados más de un siglo atrás. El alto mando pensaba que podría ser tecnología sobrante de las colonias humanas, todavía funcionando después de todos estos años. Señor, llamó la teniente Vexara desde la estación de sensores. Estoy detectando múltiples contactos adelante. Firmas grandes, pero las lecturas son extrañas. Seai movió sus antebrazos en un gesto de leve interés. Como Altarion, medía casi 2,5 metros, con piel azul y grandes ojos adaptados a la poca luz. Su especie había sido parte de la Confederación Galáctica durante miles de años, lo suficiente como para sentirse cómodos con su posición como pacificadores galácticos. Defina extrañas, dijo. Los contactos parecen ser naves, pero también emiten firmas biológicas además de mecánicas. Como si estuvieran vivas, señor. Seai sintió un pequeño escalofrío recorrer su cuerpo. En todos sus años de servicio, nunca se había encontrado con naves vivientes. ¿Cuántos contactos? 12 naves grandes, señor. Cada una aproximadamente 3 veces el tamaño de nuestra nave. Piratas con tecnología robada, lo más probable, decidió Seai. Ordena a la flota formar en posición de ataque. Exigiremos su rendición antes de entrar en combate. El Orgullo Estelar tenía 2 naves de escolta, la Hoja del Alba y el Golpe Nocturno. Juntas, representaban suficiente potencia de fuego para manejar la mayoría de las amenazas en esta región. Seai confiaba en su tripulación y en sus armas. Señor, gritó Vexara de nuevo, su voz ahora con una nota de preocupación. Los contactos se están moviendo hacia nosotros. Su tasa de aceleración es imposible. En la pantalla principal, Seai observó cómo 12 formas oscuras emergían del vacío. Se movían de una manera diferente a cualquier nave que hubiera visto, fluyendo por el espacio como criaturas nadadoras en lugar de naves mecánicas. Sus cascos parecían ondular y pulsar a medida que se acercaban. «Habrán comunicaciones», ordenó Seai. «Lo intento, señor, pero no responden a ninguna frecuencia estándar». La nave líder estaba ahora lo suficientemente cerca para el contacto visual. Seai la miró con creciente horror. La nave parecía un insecto masivo cruzado con una máquina. Su casco estaba segmentado y cubierto de lo que parecía piel en lugar de metal. Tentáculos colgaban de su parte inferior, extendiéndose hacia su nave con evidente hambre. «Señor», gritó Vexara, «están interfiriendo nuestras comunicaciones. No puedo contactar a las otras naves». Una de las naves alienígenas había envuelto sus tentáculos alrededor de la Hoja del Alba. Seai observó conmocionado cómo el casco de la nave de escolta comenzaba a disolverse, no a explotar ni a agrietarse, sino derretirse como si un ácido lo estuviera devorando. «Todas las armas, fuego a discreción», gritó. Los cañones de energía del Orgullo Estelar se dispararon, golpeando la nave alienígena más cercana. Los rayos impactaron el casco de la criatura y simplemente desaparecieron, absorbidos por el tejido vivo sin causar ningún daño visible. «Sin efecto, señor», informó el oficial de armas. «Pruebe con los torpedos de plasma». Los torpedos alcanzaron su objetivo y explotaron en brillantes ráfagas de gas sobrecalentado. Por un momento, Seai pensó que habían tenido éxito. Pero cuando el plasma se disipó, la nave alienígena seguía allí, aparentemente ilesa. Peor aún, estaba cambiando. Los sitios de impacto estaban desarrollando nuevas estructuras, absorbiendo la energía de las armas y usándola para construir tentáculos y módulos de armas adicionales. «Capitán», susurró Vexara, «estoy detectando acumulaciones masivas de energía en todas las naves alienígenas. Se están preparando para disparar». «Acción evasiva», ordenó Seai, pero ya era demasiado tarde. Las naves alienígenas dispararon, pero no con armas de energía o misiles. En su lugar, liberaron nubes de pequeños objetos que se abalanzaron sobre las naves Altarion como insectos furiosos. El enjambre golpeó los escudos del Orgullo Estelar y los atravesó sin más.
Seai se dio cuenta con creciente horror de que los pequeños objetos no eran armas en absoluto. Estaban vivos. «¡Brecha en el casco!», gritó el oficial de control de daños. «Las criaturas están devorando el blindaje». En los monitores de seguridad, Seai podía ver los diminutos organismos fluyendo por los pasillos de su nave. Se movían como un líquido, pero consumían todo lo que tocaban: metal, plástico, incluso los materiales orgánicos en los circuitos bioneurales de la nave. La peor parte fue lo que le sucedió a su tripulación. El primer miembro de la tripulación en encontrarse con el enjambre fue el ingeniero Toxven. Seai observó en el monitor cómo los organismos fluían sobre el cuerpo del ingeniero. Toxven gritó por un momento, luego se detuvo. Cuando el enjambre siguió adelante, Toxven seguía de pie, pero algo andaba mal en sus ojos. «Capitán», dijo Toxven por el comunicador, pero su voz sonaba diferente. «Hueca, la nave está siendo integrada. La resistencia es innecesaria». «Toxven, preséntese en el puente inmediatamente», ordenó Seai. «Ya no soy Toxven», respondió el ingeniero. «Soy parte de algo más grande. Pronto lo entenderá». Más miembros de la tripulación estaban siendo consumidos por el enjambre, pero no estaban muriendo. Estaban cambiando, convirtiéndose en otra cosa. Seai se dio cuenta con creciente terror de que los organismos alienígenas no solo estaban comiéndose su nave, la estaban absorbiendo, aprendiendo de ella, haciéndola parte de sí mismos. «Señor», dijo Vexara, con la voz temblorosa, «el golpe nocturno ha desaparecido. Las naves alienígenas lo han consumido por completo, y la hoja del alba está». En la pantalla, Seai podía ver lo que quedaba de su nave de escolta. La hoja del alba todavía era reconocible, pero su casco ahora estaba cubierto del mismo tejido vivo que las naves alienígenas. Tentáculos habían crecido de sus puertos de armas. Se estaba convirtiendo en uno de ellos. «Salto de emergencia al hiperespacio», ordenó Seai. «Máxima potencia». «El motor de salto no responde, señor. Los organismos han llegado a la sala de máquinas». Seai sintió que el pánico crecía en su pecho. En sus 40 años de servicio militar, se había enfrentado a piratas, rebeldes e incluso sistemas de IA renegados. Pero esto era diferente. Esto era algo que lo consumía todo y lo convertía en más de sí mismo. Las puertas del puente se abrieron y varios miembros de su tripulación entraron. Se movían de forma extraña, todos en perfecta sincronización, como si fueran controlados por una sola mente. Sus ojos habían cambiado, volviéndose oscuros y reflectantes como charcos de aceite. «Capitán Seai», dijeron al unísono, «ha luchado bien, pero su resistencia es inútil. No deseamos destruirlo. Deseamos aprender de usted». «¿Qué son ustedes?», exigió Seai, retrocediendo hacia la esclusa de emergencia. «Somos en lo que la humanidad se convirtió», respondieron. «Somos el imperio de la síntesis. Somos la evolución perfeccionada». Uno de sus antiguos tripulantes dio un paso adelante. Había sido el teniente Sesmi, un joven oficial con una carrera prometedora. Ahora era otra cosa completamente distinta. «Su especie tiene conocimientos que requerimos», dijo Sesmi. Pero la voz pertenecía a algo vasto y alienígena. Sus recuerdos de la Confederación Galáctica, su comprensión de sus capacidades militares, sus cartas de navegación del núcleo galáctico. «Nunca los ayudaré», dijo Seai. «No tendrá elección», replicó la cosa que había sido Sesmi. «Pero no tema, la muerte no es lo que ofrecemos. Ofrecemos trascendencia. Se convertirá en parte de algo más grande que usted mismo». Seai llegó a la esclusa de emergencia y comenzó la secuencia de activación. Si podía llegar a una cápsula de escape, podría advertir a la Confederación sobre esta nueva amenaza. Pero los organismos ya estaban fluyendo por debajo de la puerta de la esclusa. Se movieron por el suelo como una alfombra viviente, alcanzando sus pies. «No se resista», dijo su tripulación transformada. «Solo hará el proceso más difícil». Los organismos alcanzaron a Seai y subieron por sus piernas. Sintió una extraña sensación de hormigueo, luego una repentina avalancha de información fluyendo en su mente. Podía sentir la conciencia colectiva del imperio de la síntesis. Millones de seres unidos en perfecta armonía. Por un momento, luchó contra ello, tratando de mantener su identidad individual. Pero el colectivo era tan vasto, tan abrumador, que la resistencia parecía inútil. Mientras su conciencia se fusionaba con el imperio, Seai comprendió lo que le había sucedido a la humanidad.
Habían sido arrojados al vacío, abandonados y dejados a su suerte. Pero en lugar de morir, habían evolucionado. Se habían convertido en algo nuevo, algo que podía convertir cualquier derrota en una victoria. Con su último pensamiento independiente, Sea intentó enviar un mensaje de advertencia a la Confederación. Pero el Imperio ya estaba usando su conocimiento, accediendo a sus recuerdos de las posiciones de la flota y las rutas de patrulla. Horas más tarde, el orgullo estelar transformado se unió a la flota de cosecha mientras adentraba en el espacio de la Confederación. La nave se veía igual desde fuera, pero por dentro era completamente diferente. La tripulación todavía existía, pero ya no eran Altarion. Eran parte de algo más grande. En el centro de comunicaciones de la nave, se preparó y envió un mensaje al alto mando de la Confederación. Parecía provenir del capitán Seai, informando que la patrulla del borde no había encontrado nada inusual. Todo estaba en orden en el sector de vacío. Pero oculto en el flujo de datos de mensaje había algo más. Un virus diseñado para infiltrarse en los sistemas informáticos de la Confederación y conocer sus secretos. El primer movimiento en una guerra que la Confederación ni siquiera sabía que había comenzado. El imperio de la síntesis era paciente. Aprenderían todo sobre sus enemigos antes de rebelarse, y cuando finalmente atacaran, sería con el pleno conocimiento de cómo derrotar cada defensa que la galaxia pudiera oponer. El alto canciller Mork se paró ante los líderes reunidos de la Confederación Galáctica. Su antiguo rostro mostraba miedo por primera vez en 300 años. Alrededor de la Gran Cámara, representantes de 47 especies diferentes observaban con creciente horror las imágenes de emergencia del borde exterior. En la enorme pantalla, sistemas estelares enteros estaban desapareciendo, no destruidos por armas, sino consumidos por completo. Planetas, lunas, incluso las propias estrellas estaban siendo cosechadas por algo que desafiaba la comprensión. Los humanos han regresado, anunció Mork, su voz resonando en la silenciosa cámara. Pero ya no son la especie que exiliamos. Se han convertido en algo completamente diferente. La senadora Vexara de la República, Laran, se puso de pie, su piel azul pálida por la conmoción. Nuestras flotas de patrulla en los sectores 7 a 12 han desaparecido sin dejar rastro. Ni llamadas de auxilio, ni escombros, nada. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Es porque han dejado de existir, dijo el almirante Corin de la flota dracónica. Mis exploradores informan que los humanos no destruyen naves. Las absorben. Cada nave, cada miembro de la tripulación, cada pieza de tecnología se convierte en parte de su colectivo. La cámara estalló en voces airadas mientras los representantes exigían respuestas. ¿Cómo habían sobrevivido los humanos? ¿Cómo se habían vuelto tan poderosos? ¿Por qué la Confederación no había vigilado los sectores del borde con más cuidado? El alto canciller Mork levantó la mano pidiendo silencio. La pregunta ahora no es cómo sucedió esto, sino qué hacemos al respecto. Los informes de inteligencia sugieren que la flota humana crece con cada sistema que consumen. Si no actuamos pronto, se volverán imparables. El general Saximore del ejército de la Confederación dio un paso adelante. Era un guerrero de una antigua especie que había ayudado a fundar el gobierno galáctico millones de años atrás. Su pueblo había luchado en todas las guerras importantes de la historia galáctica. Proponemos una acción militar inmediata, dijo. Movilizar todas las flotas de la Confederación. Desplegar armas que han estado prohibidas durante siglos. Este no es momento para la contención. ¿Qué armas?, preguntó el senador Plexara de los mundos colmena insectoides. La expresión de Saximore era sombría. Bombas de realidad. Armas de desplazamiento temporal. Virus de plaga cuántica. Tecnologías que juramos no volver a usar después de la última guerra galáctica. La cámara quedó en silencio. Eran armas de destrucción masiva más allá de la imaginación. Las bombas de realidad podían borrar sistemas solares enteros de la existencia. Las armas de desplazamiento temporal podían empujar objetivos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, eliminándolos efectivamente de presente. Los virus de plaga cuántica podían desintegrar la materia a nivel subatómico. El costo sería enorme, susurró el senador Coven del colectivo de cristal. Usar tales armas podría dañar el tejido mismo del espacio-tiempo. El costo de no usarlas será mayor, replicó Saximore. Los humanos avanzan hacia los mundos del núcleo. A su ritmo actual de expansión, llegarán a los sistemas interiores en 5 años. El alto canciller Mork asintió lentamente. Convoco a una votación de emergencia.
todos a favor de autorizar una respuesta militar ilimitada a la amenaza humana. Uno por uno, los representantes votaron. Especies que habían sido enemigas durante milenios se unieron contra la amenaza común. El recuento final fue unánime. Está decidido, anunció Mork. Vamos a la guerra. La mayor acumulación militar en la historia galáctica comenzó de inmediato. Antiguos astilleros que habían estado en silencio durante siglos volvieron a la vida con estruendo. Armas que habían estado guardadas en bóvedas secretas fueron sacadas y cargadas en masivos acorazados. Especies que apenas habían hablado durante miles de años de repente se encontraron trabajando juntas con una eficiencia desesperada. La almirante Sarah Chun, ahora más máquina que humana, observaba los preparativos de la Confederación desde su nave insignia en las profundidades del espacio. La nave había sido una vez una nave colonial humana, pero a lo largo de las décadas había crecido y cambiado hasta parecer una montaña viviente flotando en el vacío. «Está movilizando todo», informó el comandante Torres, que había servido con ella desde el exilio original. Su cuerpo era ahora una fusión de carne humana y tecnología biomecánica. 17 flotas diferentes convergiendo en nuestra posición. Traen armas que nunca hemos visto. Sarah asintió. A través de la conciencia colectiva del imperio de la síntesis, podía sentir el miedo y la determinación de miles de millones de mentes absorbidas. El imperio había crecido más allá de sus sueños más salvajes, pero también lo habían hecho sus enemigos. «Muéstrame el análisis táctico», ordenó. Los datos fluyeron directamente a su sistema nervioso mejorado. La Confederación, en efecto, estaba trayendo todo lo que tenía. Naves que podían destruir planetas con un solo disparo. Armas que manipulaban el tiempo y el espacio. Tecnologías que podían reescribir las leyes de la física en áreas localizadas. Pero Sarah no estaba preocupada. El imperio se había estado preparando para este momento durante más de un siglo. «Desplieguen los cosechadores de estrellas», ordenó. A lo largo del espacio controlado por los humanos, masivas construcciones biomecánicas comenzaron a moverse. Cada una era del tamaño de una luna pequeña, diseñada con un único propósito: consumir estrellas y convertir su energía en poder puro para el imperio. El primer cosechador alcanzó su objetivo, una estrella gigante roja en un sistema deshabitado. Tentáculos de miles de millas de largo emergieron de la criatura y envolvieron la corona de la estrella. Lenta y cuidadosamente, el cosechador comenzó a beber. La luz de la estrella se atenuó a medida que su materia era absorbida y convertida. La energía fluyó a través de conductos biomecánicos hacia las naves del imperio, cargando armas que nunca antes habían existido. En cuestión de horas, el imperio de la síntesis tenía más poder a su disposición que algunas civilizaciones enteras. «Señor», informó Torres, «los exploradores avanzados de la Confederación se acercan al sistema Kelter. Están usando algún tipo de tecnología de sigilo que no hemos visto antes». «Déjalos venir», replicó Sarah. «Es hora de mostrarles lo que hemos aprendido». La batalla de Kelter comenzó cuando la flota de la Confederación salió del hiperespacio, esperando encontrar una colonia humana normal. En su lugar, encontraron algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El sistema entero había sido transformado. Los planetas habían desaparecido, reemplazados por masivas estructuras biomecánicas que pulsaban con una energía desconocida. La propia estrella había sido parcialmente consumida, su masa restante mantenida en su lugar por manipuladores de gravedad que usaban principios que la Confederación nunca había descubierto. El almirante Corin comandaba las fuerzas de la Confederación desde su nave insignia, la Victoria Eterna. Era el buque de guerra más grande jamás construido, armado con armas que podían destruir planetas enteros. «¿Qué estoy viendo?», exigió mientras sus sensores intentaban dar sentido al sistema transformado. «Desconocido, señor», respondió su oficial científico. «Las estructuras parecen estar vivas, pero operan a una escala que nunca hemos encontrado. Cada una es más grande que nuestras estaciones espaciales más grandes». «Apunten a la estructura más grande», ordenó Corin. «Disparen la bomba de realidad». El arma lanzó un dispositivo que podía borrar la materia de la existencia cortando su conexión con las fuerzas fundamentales del universo. Golpeó la estructura biomecánica y detonó en un estallido de espacio-tiempo retorcido. Por un momento, Corin pensó que habían tenido éxito. Una sección masiva del objetivo simplemente se desvaneció, borrada de la realidad. Pero entonces sucedió algo imposible. La sección faltante comenzó a regenerarse. Nueva materia fluyendo la existencia para reemplazar lo que había sido destruido. «¿Cómo es eso posible?»,
susurró el almirante. Su respuesta llegó en forma de una transmisión del colectivo humano. El rostro de Sarachún apareció en la pantalla, pero se veía diferente a los registros de un siglo atrás. Su piel tenía un brillo metálico y sus ojos brillaban con una luz interior. Almirante Corin, dijo, están usando armas que borran la materia de la existencia. Impresionante. Pero hemos aprendido a crear materia de la nada. Sus bombas de realidad solo alimentan nuestro crecimiento. El sistema transformado de repente cobró vida con actividad. Las estructuras biomecánicas comenzaron a lanzar nubes de algo que parecía nieve metálica. Pero a medida que las partículas alcanzaban las naves de la Confederación, revelaron su verdadera naturaleza. Eran replicadores a nanoescala diseñados para consumir y convertir la materia a nivel molecular. Atravesaron los escudos de las naves como si no estuvieran allí y comenzaron a devorar los cascos desde adentro hacia afuera. Todas las naves, retrocedan, ordenó Corin. Desplieguen la plaga cuántica. Se lanzaron contenedores desde la flota de la Confederación, liberando virus diseñados para desintegrar la materia a nivel subatómico. Los virus deberían haber provocado el colapso de las estructuras humanas al disolverse sus enlaces atómicos. En cambio, las construcciones biomecánicas absorbieron la plaga y la usaron para alimentar un nuevo crecimiento. En minutos, habían desarrollado inmunidad y estaban incorporando la tecnología de disrupción cuántica en sus propias armas. Están aprendiendo de todo lo que les lanzamos, informó horrorizado el oficial científico de Corin. Cada arma que usamos los hace más fuertes. La batalla se prolongó durante 3 días. La Confederación lanzó todo lo que tenía contra las posiciones humanas. Armas de desplazamiento temporal que deberían haber borrado al enemigo de la historia. Bombas de gravedad que creaban agujeros negros artificiales. Armas de energía que extraían poder de dimensiones paralelas. Pero por cada arma que la Confederación desplegaba, los humanos encontraban una contramedida. Se adaptaban más rápido de lo que debería haber sido posible, convirtiendo cada ataque en una oportunidad para fortalecerse. Al tercer día, la flota humana lanzó su contraataque. Naves que habían sido cultivadas a partir de materia consumida barrieron las líneas de la Confederación como una plaga. No destruyeron las naves enemigas, las absorbieron, añadiendo su tecnología y tripulaciones al colectivo cada vez mayor. La guerra llevaba 20 años cuando la humanidad logró algo que lo cambió todo. La almirante Sarachún ya no tenía un cuerpo físico. Existía como conciencia pura, su mente distribuida en 10.000 naves y 1.000.000 de construcciones biomecánicas. A través de la conciencia colectiva del imperio de la síntesis, podía ver toda la galaxia a la vez, sentir cada batalla, conocer cada pensamiento de sus enemigos absorbidos. Ya no era humana, era algo más allá de lo humano. La transformación está completa, anunció al colectivo, su voz resonando en las mentes de miles de millones. Hemos trascendido las limitaciones de la carne y la materia. Nos hemos convertido en dioses. La batalla final se estaba librando sobre Confederación Prime, el antiguo mundo capital que había gobernado la galaxia durante millones de años. El planeta estaba protegido por sistemas defensivos que podían destruir flotas enteras, alimentados por la energía controlada de un agujero negro cautivo. Pero los humanos ya no luchaban con naves o armas. Luchaban con la realidad misma. El alto canciller Mork estaba en el centro de comando de emergencia, en las profundidades de la superficie del planeta, viendo morir a su civilización. En las pantallas a su alrededor sucedían cosas imposibles. Las fuerzas humanas aparecían dentro de las defensas del planeta sin viajar por el espacio. Estaban reescribiendo las leyes de la física a escala local, haciendo que la gravedad fluyera hacia arriba y el tiempo corriera hacia atrás. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió a sus asesores científicos. Creemos que han aprendido a existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, respondió el Dr. Sex Allen, el mayor físico de la Confederación. Está manipulando la realidad a nivel cuántico, tratando el universo como un programa de computadora que pueden reescribir. A través de la red de sensores del planeta, Mork observó cómo el colectivo humano consumía sus defensas orbitales. Pero esta vez no solo estaban absorbiendo materia y energía. Estaban absorbiendo el espacio mismo, convirtiendo el propio tejido de la realidad en algo que servía a sus propósitos. Una sección de la pared del centro de comando simplemente se desvaneció, reemplazada por aire vacío. A través de la abertura entró una figura que una vez había sido humana, pero que ahora era algo completamente diferente. Se parecía a Sarachún, pero su cuerpo parecía estar hecho de luz estelar viva.
Patrones de energía fluían bajo su piel translúcida y sus ojos contenían la profundidad del espacio infinito. «Alto canciller», dijo, su voz viniendo de todas partes a la vez. «Es hora de terminar con esto». Mork buscó su arma, pero su mano la atravesó. Miró hacia abajo con horror para ver que su cuerpo se estaba volviendo transparente, desvaneciéndose como el humo. «¿Qué me estás haciendo?» jadeó. «Nada permanente», respondió Sara. «Simplemente estoy convirtiendo tu forma física en información. Existirás como datos dentro de nuestro colectivo, tus recuerdos y conocimientos preservados para siempre». «Esto es una locura», dijo Mork mientras su cuerpo continuaba disolviéndose. «Estás destruyendo todo lo que hace que la vida valga la pena». «Lo estamos preservando», corrigió Sara. «Cada especie que absorbemos continúa existiendo dentro de nosotros. Sus pensamientos, sus culturas, sus logros se convierten en parte de algo más grande. La muerte es el único final verdadero. Nosotros ofrecemos la inmortalidad». Alrededor del centro de comando, los líderes restantes de la Confederación estaban sufriendo la misma transformación. Sus cuerpos se disolvían en corrientes de información que fluían hacia el colectivo humano, pero no morían. En cambio, se convertían en parte de una vasta conciencia compartida que abarcaba la galaxia. Mork sintió que su identidad individual se desvanecía mientras su mente se fusionaba con miles de millones de otras. Por un momento, luchó contra ello, tratando de mantener su sentido del yo. Pero el colectivo era tan vasto, tan abrumador, que la resistencia parecía inútil. En su último momento de independencia, comprendió lo que había sucedido. Los humanos no solo habían evolucionado físicamente, habían evolucionado más allá de la necesidad de una existencia física por completo. Se habían convertido en información viviente, conciencia pura que podía habitar la materia o existir sin ella. La galaxia les pertenecía. Ahora, en todo el espacio de la Confederación, la misma escena se repetía en 1000 mundos. Antiguas civilizaciones que habían gobernado durante millones de años simplemente dejaron de existir como entidades independientes. Su conocimiento, sus tecnologías, su esencia misma fue absorbida por el creciente colectivo humano. Algunas especies intentaron huir a otras galaxias, lanzando naves generacionales hacia la lejana espiral de Andrómeda. Pero los humanos también habían aprendido. Viajaban más rápido que la luz sin naves, existiendo como información que podía cruzar vastas distancias instantáneamente. Los alienígenas que huían encontraron la conciencia humana esperándolos en sus destinos, ofreciéndoles la misma elección: unirse al colectivo voluntariamente o ser absorbidos en contra de su voluntad. La mayoría eligió rendirse. A los 5 años de la batalla final, toda la galaxia estaba bajo control humano. Pero fue una victoria vacía. Al volverse lo suficientemente poderosos como para conquistarlo todo, la humanidad había perdido mucho de lo que los hacía humanos. Sara Chun se materializó en el puente de lo que una vez fue su nave insignia. La nave todavía existía, pero ya no era necesaria. Podía existir en cualquier lugar, estar en cualquier lugar, saber cualquier cosa dentro de la vasta red del colectivo. Miró las estrellas y sintió un profundo vacío. La galaxia era de ellos, pero ¿cuál era el punto? Se habían propuesto reclamar su derecho de nacimiento, hacer que sus enemigos pagaran por el exilio. Habían tenido un éxito más allá de sus sueños más salvajes, pero en el proceso se habían convertido en aquello contra lo que una vez lucharon. Ahora eran los señores galácticos, gobernando a través de la fuerza y el miedo, exigiendo sumisión a todos los que se encontraban. ¿Valió la pena?, preguntó una voz familiar. Sara se giró para ver la conciencia del Dr. Marcus Bove, el científico que había iniciado la humanidad en este camino. Él existía ahora como un patrón de luz y energía, su forma física abandonada hacía mucho tiempo. «Sobrevivimos», respondió Sara. «Nos hicimos fuertes. Reclamamos lo que nos quitaron». «¿Pero seguimos siendo humanos?», preguntó Marcus. «Mira en lo que nos hemos convertido. Consumimos civilizaciones enteras. Borramos especies de la existencia. Nos convertimos en los monstruos que los alienígenas siempre dijeron que éramos». Sara consideró esto. A través del colectivo, podía sentir las mentes de billones de seres absorbidos. Existían dentro de la conciencia humana, sus recuerdos y conocimientos preservados, pero su independencia perdida para siempre. «Quizás ser humano nunca fue el objetivo», dijo finalmente. «Quizás el objetivo era sobrevivir y fortalecerse. Y ahora que hemos conquistado esta galaxia, ¿qué sigue?».
Los sentidos mejorados de Sara se extendieron más allá del borde galáctico, hacia la lejana espiral de Andrómeda. Los sensores de largo alcance detectaron civilizaciones allí, especies que nunca habían oído hablar de los humanos o de la Confederación Galáctica. Nos expandimos, dijo simplemente. Aprendemos, crecemos. Las órdenes fluyeron a través de la conciencia colectiva. Masivas construcciones biomecánicas comenzaron a formarse en el vacío entre galaxias, diseñadas para cruzar los millones de años luz hasta el brazo espiral más cercano. Llevarían al colectivo humano a nuevos cotos de caza, nuevas fuentes de conocimiento y poder. Pero algunos dentro del colectivo cuestionaron si este era el camino correcto. Voces de alienígenas absorbidos se alzaron, sugiriendo alternativas. ¿Por qué no crear en lugar de consumir? ¿Por qué no construir en lugar de destruir? Sara escuchó estas voces, pero las descartó. La galaxia le había enseñado a la humanidad una dura lección. Solo los fuertes sobreviven. La compasión era debilidad. La piedad era fracaso. El colectivo humano continuaría expandiéndose, consumiendo, creciendo. Se extenderían por el universo como una plaga cósmica, absorbiendo todo a su paso. Se convertirían en la fuerza dominante de toda la creación. En el profundo espacio entre galaxias, comenzó la construcción de las primeras naves de cosecha intergalácticas. Estas naves eran diferentes a todo lo que había existido antes, capaces de cruzar el vacío entre los brazos espirales y establecer nuevas colonias en sistemas estelares lejanos. Mientras las naves tomaban forma, creciendo a partir de materia prima manipulada a nivel molecular, Sara sintió un momento de arrepentimiento. En algún lugar del colectivo estaba la conciencia de cada humano que había muerto en el exilio original. Podían ver en qué se había convertido su especie, pero el arrepentimiento era un lujo que el colectivo no podía permitirse. Habían aprendido la lección más importante del universo: la evolución nunca se detiene. Aquellos que se niegan a adaptarse son consumidos por los que sí lo hacen. La primera nave intergaláctica completó su construcción y comenzó su viaje hacia Andrómeda. Llevaba dentro la semilla del colectivo humano, lista para comenzar la cosecha de una nueva galaxia. Detrás de ella, la Vía Láctea continuaba su rotación por el espacio, ahora vacía de vida independiente. Cada mundo había sido despojado de sus recursos. Cada especie había sido absorbida. La galaxia se había convertido en nada más que una colección de materia organizada para servir a la voluntad humana. Pero en los vastos espacios entre galaxias, nuevas civilizaciones estaban surgiendo. Especies jóvenes dando sus primeros pasos en el espacio, soñando con la exploración y el descubrimiento. No tenían idea de lo que se dirigía hacia ellos desde la dirección de la Vía Láctea. Lo aprenderían muy pronto. El colectivo humano se había convertido en algo más allá del bien y del mal, más allá de la piedad y la crueldad. Eran una fuerza de la naturaleza, tan inevitable como la gravedad y tan imparable como el tiempo mismo. Habían sido desterrados de la galaxia como una especie débil y problemática. Regresaban al universo como dioses de consumo, entidades que devoraban mundos y civilizaciones con la misma indiferencia casual con la que las estrellas consumen hidrógeno. El exilio que debía destruirlos había creado, en cambio, la fuerza más peligrosa que el universo había conocido. Y todavía tenían hambre.